Bioquímica 1 regresa. Hola muchachos. En el video de hoy lo que vamos a hacer es, vamos a resolver el problema que dejé de tarea. Muchos lo tuvieron bien, otros lo tuvieron más o menos y otros sí siento que como que les faltó entender un poquito, entonces me gustaría que lo resolviéramos todos juntos para que se resuelvan esas dudas. Entonces, si recuerdan, esta es la tarea, ¿no? Tenemos una enzima a la que le pusimos diferentes concentraciones de sustrato y le medimos su actividad. La velocidad de la enzima a las diferentes concentraciones de sustrato. Y con estos parámetros, como habíamos dicho, podemos sacar las constantes cinéticas Km y Bmax. Pero además, lo que hicimos fue que a diferentes concentraciones, que además agregamos un inhibidor a diferentes concentraciones, 4, 8 y 12 milimolar del inhibidor, y entonces volvimos a medir la velocidad inicial de la enzima a las diferentes concentraciones de sustrato, pero en presencia de 4 milimolar de inhibidor, de 8 milimolar o de 12 milimolar. Y lo que teníamos que hacer era calcular Km, calcular Bmax y determinar el tipo de inhibición. Bueno, entonces tenemos nuestros datos experimentales y lo primero que vamos a hacer es pasarlos a la calculadora o a la computadora. Y entonces, lo primero que hacemos con los datos para poder calcular las constantes cinéticas, si se acuerdan, es sacar la gráfica de los dobles recíprocos. Bueno, entonces primero tenemos que determinar el inverso de la concentración de sustrato y el inverso de la concentración de la velocidad inicial a normal, ¿no? O sea, esta es la concentración de sustrato y esta es la velocidad inicial de esa enzima a esa concentración de sustrato. Y hacemos lo mismo para cada una de las velocidades iniciales que nos dieron con las diferentes concentraciones de inhibidor. Y entonces vamos a tener nuestros datos ya listos para graficar y tener nuestro gráfico de doble recíproco. Entonces, aquí lo que vemos es cómo se comportan las gráficas de la enzima con el sustrato normal, esta, y la enzima con el sustrato a concentraciones crecientes del inhibidor, ¿sí? Entonces aquí en esta gráfica acuérdense que graficamos en el eje de las Y's el recíproco, o sea, el inverso, 1 sobre velocidad inicial y aquí 1 sobre concentración de sustrato. Entonces, simplemente con observar la gráfica, nosotros podemos ver que este es un tipo de inhibición no competitiva. Para determinar qué tipo de inhibición es, tenemos que comparar la curva que nos da la enzima sola y la enzima en presencia de diferentes concentraciones de inhibidor, porque en realidad lo que estamos comparando es la actuación del inhibidor aquí, ¿no? O sea, qué tipo, este inhibidor en particular que agregamos a la reacción, ¿cómo es que actúa sobre la enzima? ¿Se une al sitio activo y compite? ¿O se une en otro sitio, no compite? ¿O es una inhibición mixta? ¿Se acuerdan de todos los tipos de inhibición que hay? Entonces aquí lo que estamos evaluando es el mecanismo por el cual el inhibidor inhibe a esa enzima, ¿sí? Entonces necesitamos comparar las 4 gráficas. Y entonces acuérdense que cuando tienen esta forma, nosotros podemos decir que la inhibición es no competitiva. Y ahora, luego dije, bueno, esto lo podemos corroborar después, pero ahora vamos a determinar los parámetros cinéticos. Entonces, para lograr determinar los parámetros cinéticos necesitamos la ecuación de la recta, de cada una de estas rectas. Bueno, no es cierto. Necesitamos la ecuación de esta recta, ¿no? Pero bueno, vamos a determinarlas todas. Y entonces tenemos la ecuación para la enzima con el sustrato, y el inhibidor a esta concentración, más inhibidor y más inhibidor, ¿sale? Y entonces si a ustedes les piden, si ustedes lo que quieren es estudiar una enzima y lo que quieren es encontrar los parámetros cinéticos de esa enzima, entonces lo que tienen que hacer es observar la curva y la ecuación de la recta de la enzima con su sustrato, solamente, sin inhibidor, porque la enzima tiene una Bmax y una Km para cada sustrato. El inhibidor en esto no tiene nada que ver. O sea, lo que queremos es determinar las constantes cinéticas de la enzima.
Y entonces, ¿se acuerdan que con la gráfica de Lindweber-Borg nosotros podemos determinar la Vmax porque es la intersección con el eje X, la Km porque es la intersección con el eje Y la pendiente nos da la relación Km-Vmax. Entonces, con estos mismos parámetros, nosotros podemos determinar la Vmax y la Km para nuestra enzima, simplemente usando la ecuación de la recta que nos dio la enzima con su sustrato. Y tenemos las constantes cinéticas de la enzima con sus unidades. Vemos que tenemos estas otras tres ecuaciones de las curvas en presencia del inhibidor, entonces lo que vamos a decir es que encontramos las constantes cinéticas aparentes o las constantes catalíticas aparentes de esta enzima. Entonces, en presencia de 4 milimolar del inhibidor, tenemos esta Vmax y esta Km aparentes, porque estamos agregando un elemento externo a la enzima y a su sustrato. Estas no son las constantes cinéticas o las constantes catalíticas de la enzima para ese sustrato. Son las constantes catalíticas de la enzima para ese sustrato en presencia de X, una X cantidad de inhibidor. Si nosotros aumentamos el inhibidor, esas van a cambiar, y si aumentamos más, van a cambiar. Ahora, como vemos, tenemos 0.95 en Vmax y en presencia de 4 milimolar de inhibidor tenemos 0.75, bajó. Si le ponemos más, baja más, y si le ponemos más, baja más. Ahora la Km tenemos 0.32 y cuando ponemos un poco de inhibidor tenemos 0.24. Si tenemos 8, o sea, más, baja la Km. Y si tenemos más, baja aún más la Km aparente. Entonces acuérdense que cuando la Km baja y la velocidad máxima baja, esto corrobora, estos valores corroboran que este inhibidor es no competitivo. Sí, espero que ahora sí esté más claro el ejemplo.